Hermano, que Dios le bendiga. Perdón. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y hoy entramos a la lección número 20 y vamos a dar gracias a Dios en estos momentos. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos concede de poder enseñar tu palabra a través de estas vías comunicativas, Señor. Y te pido, Señor, que tú ilumine nuestro entendimiento y que tú prepares nuestros corazones y mente para absorber, para recibir todo lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lección número 20 con el título de la Biblia y la cultura. Y voy a mencionar los libros porque ya ustedes tienen los versículos ahí en sus expositores. Vamos a empezar con el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos al Antiguo Testamento, a Éxodo, capítulo 31. Y entonces volvemos al Nuevo Testamento, a las cartas de Pablo, Primera de Corintios, capítulo 10 y capítulo 15. Y entonces vamos al profeta Isaías en el capítulo 5. Y después volvemos al Nuevo Testamento, a la carta de Pablo en Filipenses 4. Y la verdad central nos dice, Dios llama a su pueblo a vivir por los valores bíblicos en una cultura pecaminosa. Y el versículo clave nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Cuando yo veo el tema de esta lección, lo primero que me pregunto es, ¿qué es una cultura? Una cultura es la forma de vida de un grupo de personas. Esto incluye el acúmulo de conocimiento de toda índole, sean filosóficos, sean históricos, sean sensoriales, aprendidos desde la niñez y que han forjado una manera de vivir apoyada en experiencias, mitos y realidades, éticas y morales que configuran sus leyes, que forman parte de la raza del lugar donde se han criado y convivido y que quedan implantadas en la mente. Primera de Pedro 1:18 menciona vivencias aprendidas y recibidas de nuestros padres. Añadiremos a todo lo mencionado el arte, la música, los bailes, las fiestas, las celebraciones, modas de vestir y comidas, y por último supersticiones y la religión que se emplea. Todo esto que une a los miembros de un clan, de un grupo, de una etnia, de una sociedad, es una cultura. Y cuando conocemos al menos de manera general y en sus conceptos básicos la cultura de una persona y hacer posible quizás algo de su bagaje personal, entonces podemos presentar ese evangelio de forma que pueda entenderlo, que tenga el sentido que Jesucristo nos enseña a través de su Espíritu. En este punto tenemos un ejemplo que podemos recordar, y no sé si se recuerdan de Pablo en el Areópago de Atenas, en la forma que él presentó a Jesucristo. En el capítulo 17 de Hechos, pues vemos que en un momento dado enviaron a Pablo al mar y fue conducido a la ciudad de Atenas. Y tuvieron que volver a buscar a Silas y a Timoteo. Y dice la palabra que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enaldecía al ver la condición de esa ciudad en cuestión a la idolatría. Y como dije anteriormente, hace 2 semanas atrás, si uno ama, si uno mantiene y atesora la palabra, esa palabra siempre va a estar en nuestros corazones y siempre será un tema de conversación. Así que en la sinagoga y en las plazas, Pablo predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección.
Y dice la palabra que los filósofos dijeron, parece que es predicador de nuevos dioses. Y lo llevaron al Areópago y les preguntaron, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que tú estás hablando? Queremos pues saber qué quiere decir todo esto que tú estás diciendo. Dice la palabra que los atenienses y los extranjeros que eran residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y Pablo, puesto en pie, dijo, varones atenienses, en todo yo observo que ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, y al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo le quiero presentar a ustedes. Y Pablo le presentó en ese momento, esa oportunidad que Dios le concede, el mensaje de salvación. Pero cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, pues unos se burlaba, otros no creyeron, y algunos sí menciona la Biblia que creyeron y mencionan los nombres de Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Así que en medio de esta cultura, Pablo pudo presentar el plan de salvación. Vamos a Mateo 5, 13 al 14 y 16. La sal era un elemento básico de la vida en el Antiguo Oriente, más que un condimento. A menudo se frotaba esa sal en la carne para que actuara como un conservante. Y también los agricultores le agregaban a la tierra esa sal como un fertilizante. Prácticamente todos dependían de la sal de una manera u otra. Y sin embargo la sal no se extraía en forma pura. Se menciona en la Biblia unas minas de sal y probablemente están ubicadas en el lado sur del Mar Muerto. Eso lo menciona Sofonías 2:9. El cloruro de sodio podía eliminarse de la sal, que por lo general era impura en esa región, y quedaba una sustancia sin sabor. Nosotros, como pueblo de Dios de cualquier época y viviendo bajo las más variadas condiciones, tenemos que ser sal y tenemos que ser luz en este mundo. El problema es que muchos de los llamados cristianos o miembros de la iglesia han perdido su sabor a sal. Y así como la sal detiene la descomposición, tú y yo deberíamos ser esa sal que puede preservar al mundo de los males de esta sociedad que está causando desintegración. Somos también, luz para el mundo porque tenemos la palabra de Dios. Y esa palabra es lámpara. Y como portadores de esas palabras, le mostramos al mundo el camino hacia Dios. Esa palabra nos hace también a nosotros lumbreras. Y las personas que alumbran viven de tal manera que los demás, el mundo, puede ver nuestras buenas obras y traer honor al que honor se merece, a nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Vamos a ver ahora Mateo 5, 17 al 18, tratando con el tema justicia y rectitud. Después del sermón del monte, en el capítulo 5, Jesús en el versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que decir eso? Bueno, él se encontraba en una sociedad compuesta de diferentes personas religiosas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, perdón, estaban los esenios y estaban los celotes. Todos tenían una diferente perspectiva a lo que era Dios. Y también estaban los discípulos. Jesús estaba hablando con líderes religiosos que lo acusaban de no seguir fielmente la ley. Pensaban que él era un enemigo, que estaba en contra de la ley. Lo que Jesús estaba enseñando estaba completamente en armonía con lo que decía el Antiguo Testamento, pero estaba contrario a lo que los fariseos y los escribas les habían enseñado a ese pueblo. Hubo una confrontación, sí, confrontación. Ustedes oyeron, pero yo les digo, la ley no cambió ni fue abolida porque Jesús vino. Eso lo podemos ver en el versículo 18. Más bien Jesús mostró el verdadero significado de ella. El mundo dice, felices son los ricos. Jesús dice, felices y bienaventurados son los pobres. El mundo dice, felices son los que obtienen el poder y la autoridad del mundo. Y Jesús dice, felices y bienaventurados los mansos, los humildes, los misericordiosos. La verdadera felicidad se encuentra en el interior, en el verdadero conocimiento de Dios. Jesús va directo al corazón humano y deja al lado la autojusticia de los fariseos. Deja a un lado la capacidad propia del ser humano de autojustificarse. Jesús no vino a destruir, Él no vino a reemplazar y Él no vino a invalidar. Número uno, porque no trajo una nueva revelación. La revelación era la misma. Y número dos, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo desde Génesis hasta Malaquías. Y esto lo podemos ver en los que tienen lápices para apuntar: Lucas 18:31, Lucas 4 del 17 al 20 y Lucas 24 del 25 al 27. Él mismo cumplió las altas demandas y exigencias que la ley exigía. Y esto lo podemos ver en Salmo 46 al 8 y Filipenses 2, 6 al 8. La ira de Dios que debería ser vertida en nosotros, Jesucristo la recibió, siendo obediente hasta la cruz. Jesucristo, en otras palabras, se hizo pecado por nosotros. En el Antiguo Testamento se había manifestado un pacto de obediencia, pero ahora es por la fe, por medio de su gracia. La jactancia, la vanagloria de la ley quedó a un lado. Y Jesús afirma que todas las palabras dadas en la Escritura son infalibles. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son inspiración de Dios. Dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora vamos a ver esto de ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Eso se refiere a dos signos de la escritura hebrea. La jota en realidad es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y la tilde corresponde a unos puntos usados en la escritura de ese idioma. En otras palabras, ni el más pequeño signo de la palabra de Dios dejará de tener su cumplimiento. Muchas profecías se han cumplido y estamos en espera de esa gran promesa que nos dio el Señor cuando dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Vendré otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estéis.
Veamos el versículo 19 y el 20. Tú no puedes quebrantar los mandamientos y eludir las consecuencias. Tampoco puedes cumplirlo por tus propias fuerzas. La única forma de poder seguirlos es acudir a Cristo para salvación, para poder y para fuerzas. Los mandamientos no constituyen un camino de salvación, sino un medio para mostrarte el camino de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Tenemos el ejemplo del joven rico cuando le dijo al Señor, Señor, yo he guardado los mandamientos. Y Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Pero al oír lo que Jesús le dijo, dice la palabra que el joven se puso muy triste porque era muy rico. Y de nada sirvió que guardara todos los mandamientos cuando lo único que había en su corazón eran sus riquezas. La definición de justicia que estaba implicada en la ley no era simplemente un asunto de apariencia externas y actividades religiosas. La verdadera justicia, hermanos, es un asunto del corazón, motivado por el amor. Nuestra justicia debe de ir más allá de las prácticas religiosas de los fariseos. Jesús estableció principios espirituales y podemos poner esos principios en práctica cuando dejamos que ellos definan quiénes somos y no solo lo que hacemos. Estamos llamados al amor, al perdón, a la honradez, a la caridad sincera, a la generosidad y a muchas otras virtudes espirituales. Estas cualidades en muchos aspectos contrastan con una cultura caída e impía y por ende son un testimonio poderoso de la gracia transformadora de Dios en nosotros. Vamos ahora a considerar Éxodo 31, 2 al 3. Cuando pensamos en lo que la Escritura enseña respecto a nuestras habilidades y talentos, nuestra mente se centra en tipos de ministerio. Y también podemos honrar y glorificarlo, hermanos, en el trabajo, en la escuela, incluso en nuestros pasatiempos e intereses. Mientras escribía esta parte de la clase, pensé en Guillermo Ortiz. Es un muchacho, hombre ya, que tiene un hermoso talento de dibujo y arte. Y cuando empezó a temblar el área azul, él y muchas personas se movieron a servir con sus talentos. Unos distribuyeron alimentos, otros donaron materiales, barberos empezaron a recortar a la gente que estaban en las carpas, otros construyeron y otros brindaron su servicio como enfermeras y enfermeros. Y algunos maestros voluntarios pues empezaron a dar clases bajo carpas y Guillermo dando talleres a los niños en dibujo y arte. Y precisamente en esta clase de hoy, en Éxodo 31, 1-5, nos relata sobre un hombre llamado Bezalel, de la tribu de Judá, que fue dotado con un don y habilidad sobrenatural. Tenía sabiduría, tenía conocimiento, tenía habilidad y percepción en todo trabajo de arte. Y en un momento clave en la historia del pueblo de Dios, cuando se construyó el tabernáculo, pues Dios usa a este hombre, un artesano que trabajaba el oro, la plata y el bronce. Y junto a él, otros que Dios puso a su lado para que trabajaran con él.
Bezalel hizo una contribución importantísima a ese evento histórico en el pueblo de Dios. Quizás tus habilidades no están asociadas con ministerios dentro de la iglesia como la predicación, la enseñanza o la música, pero sin embargo Dios unge a su pueblo de muchas maneras y para muchos propósitos. Las habilidades que Dios te da también pueden ayudarte a alcanzar culturas seculares, donde interactuamos con personas que saben muy poco acerca de Dios. Y por medio de ese talento, Dios abre brecha para que tú puedas ministrar esa palabra a esas vidas que no conocen. Primera de Corintios 10, 31 y 32. Pablo había establecido grandes principios relacionados con la libertad del cristiano. Uno de ellos era, todo me es lícito, pero no todo conviene. Otro era, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en estos versículos 31 y 32 vemos otro principio. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No se trata de preguntarnos, ¿debo yo hacer esto o no? Sino que la pregunta debería ser, ¿puedo hacerlo para la gloria de Dios? Luego Pablo dijo en el versículo 32, no seáis motivo de tropiezo ni a los judíos, ni a no judíos, ni a la iglesia de Dios. Pablo dividió aquí la familia humana en tres grupos: judíos, los que no lo eran, y la iglesia de Dios. Algunas de aquellas personas tenían creencias diferentes. Un ejemplo era la carne de cerdo. Invitar a un judío para comer jamón hubiera sido bien ofensivo para ese judío. Así que los creyentes tenían que amar a otros lo suficiente como para evitar acciones que les ofendiera. Y los no judíos tenían también otras peculiaridades. Y se requiere hoy un esfuerzo por parte de cada uno de nosotros para no ofender a aquellos con quienes estamos en contacto en la convivencia social, incluyendo primero nuestra familia, nuestros vecinos, a todo ser humano y por supuesto los miembros de la iglesia. Este esfuerzo es importante hoy, especialmente en personas de distintas edades, distintas generaciones, distintas culturas, y debe de haber una actitud mutua de amor y comprensión en todos los aspectos. Ahora vamos a Primera de Corintios 15, 58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque tal trabajo tiene un valor que excede las normas de este mundo. Nuestro trabajo en el Señor, hermanos, no es en vano. Los dones y talentos que recibimos de Dios nos pueden proporcionar oportunidades únicas de compartir el mensaje de salvación a través de Cristo, así como también ayudar en el discipulado de otros creyentes. Entonces nosotros, como Pablo, podemos servir con buenos ejemplos para otros en lo que es amar y servir a Jesús. Vamos ahora a Isaías 5:20, a donde nombra 3 ayes. El primer ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Segundo ay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y el tercer ay de los que ponen lo amargo por dulce
y lo dulce por amargo. Se ve ahí un intento de destruir las normas de Dios, sustituyéndolos por los valores humanos que contradicen las normas o el nivel moral de Dios. Vamos a darte un ejemplo. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene esta confusión en cuanto a las normas de matrimonio. La sociedad secular admite que un hombre y una mujer vivan juntos sin estar casados. Y las leyes los reconoce como pareja de hecho. Dios ha manifestado en su palabra que esta situación se reconoce como una relación de adulterio. Aquí vemos pues el contraste en el nivel de las normas divinas y el nivel de las normas humanas. La sociedad humana acomodando sus criterios morales. Dejan al lado lo de Dios, lo que dice la palabra, y acomodan sus criterios propios. Vamos ahora a Filipenses 4:8. Al decidir cómo nos divertiremos y disfrutaremos nuestras vidas, es muy sabio que meditemos en este versículo, Filipenses 4:8-9, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En estos momentos voy a hacer unas preguntas que es un poco difícil porque son fuertes, pero cuando navegamos en el internet, en la privacidad de nuestro hogar, ¿qué sitios visitamos? Cuando encendemos la televisión, ¿qué es lo que estamos viendo? Y cuando estamos fuera de la ciudad o tenemos que salir por algún negocio, ¿a dónde vamos? Como cristianos no podemos conformarnos a los patrones impuestos por la cultura. Debemos de brillar intensamente para Cristo en una sociedad oscurecida por el pecado. Vamos en estos momentos a hacer una oración. Examínanos, Señor, en lo más privado de nuestras vidas, Señor. Y revela lo que yo necesito cambiar en mi vida. Quita todo aquello que me impida a caminar contigo, porque quiero vivir bajo tu voluntad. Bajo tu voluntad, Señor, quiero vivir en este mundo. Quiero ser sal y quiero ser luz en este mundo para que otros vean la luz tuya en mí, que podamos resplandecer, que podamos ser lumbrera en medio del camino para que ellos puedan ver tu gloria, Señor, porque tú eres el que te lleva toda la gloria y honra, Señor. Gracias, Padre. Dios le bendiga, hermanos, y esperamos vernos en otra ocasión.